¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. A continuación les voy a presentar un tema de neumática. El tema que me ha tocado a mí como tal exponer son sobre unidades de mantenimiento para aire comprimido. Mi nombre es Carlos Andrés Ramírez Irene, pertenezco al paralelo 106 de la materia de neumática e hidráulica, ¿ok? El profesor es el ingeniero Camilo Arellano. Bueno, empecemos como tal con el temario de lo que vamos a tratar aquí dentro de esta exposición. Vamos a empezar con los problemas comunes causados por aire comprimido sin tratar. Después vamos a ver el objetivo de las unidades de mantenimiento, FRL, o aire comprimido. Después tomamos lo que son filtros. Entramos de lleno a la unidad de mantenimiento, que es FRL. Primera F de filtro, simbolización, tipos, normativa ISO y aplicaciones. Después pasamos al regulador de presión. Asimismo, vamos a ver simbolización y operación. Topamos también lubricador, que también vamos a topar simbolización, función y tipos. Y como último tema, vamos a ver aceites. Asimismo, los tipos de aceites que se pueden utilizar en estas aplicaciones, la importancia y la recomendación como tal. Bueno, empecemos la importancia de aire comprimido en la industria. Como sabemos, el aire comprimido, la neumática como tal, se emplea para aplicaciones donde se necesita una alta velocidad y repetibilidad. ¿Ok? Entonces, aquí la aplicación de la neumática viene como anillo al dedo. Entonces, el aire comprimido es la fuente de energía vital en muchas industrias utilizada en aplicaciones como herramientas neumáticas, sistemas de control y optimización. Su versatilidad y facilidad de uso lo hacen imprescindible en procesos industriales y eficientes. También como experiencia les quiero contar que eh, a veces se elige mucho más la parte de neumática porque tiene un bajo coste de mantenimiento y también la curva de aprendizaje para realizar mantenimiento a uno de los actuadores o un equipo en específico utilice aire comprimido es mucho más fácil en comparación a una curva de aprendizaje de realizar el mantenimiento a un equipo eléctrico. Bueno, antes de entrar de lleno como tal a la unidad de mantenimiento, vamos a ver los problemas comunes causados por aire comprimido sin tratar. Bueno, como tal, la contaminación puede darse tanto por partículas sólidas, agua y aceite, lo que causa daños en los componentes neumáticos, lo que provoca una reducción de la vida útil del equipo, ya sea la herramienta neumática que se esté utilizando, el actuador que se esté utilizando, reduce la vida útil y realiza un aumento del costo, ¿ok? Y también presenta inconsistencias en el rendimiento debido al tema de variaciones de presión. ¿Cómo se causan estas variaciones de presión? Al yo no tener un aire comprimido tratado con una unidad de mantenimiento, puede darse que haya un exceso de, en este caso, de agua y pueda estar dañando internamente los equipos, la tubería, esté carchándola y se esté deteriorando mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, entremos de lleno como tal a las unidades de mantenimiento que en sus siglas las conocemos como FRL. ¿Qué significa FRL? F como tal de filtro, F de filtro, R de regulador y L de lubricador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante unidad de mantenimiento? Para garantizar que el aire comprimido sea limpio, seco y esté a presión adecuada. Así nosotros nos aseguramos de proteger estos equipos neumáticos, mejorando su eficiencia y durabilidad. ¿Cuál es la simbología para estas unidades de mantenimiento? La podemos encontrar de esta forma, donde podemos aquí observar la simbología del filtro, la simbología del regulador y la simbología del lubricador. ¿Ok? También la podemos encontrar de esta forma simplificada para la unidad de mantenimiento. Bueno, entremos ahora a hablar de una parte específica de la unidad de mantenimiento que vendría a ser
el filtro. ¿Cuál sería su función? La función de este filtro es eliminar los contaminantes como polvo, agua y aceite del aire comprimido. De filtros podemos encontrar diferentes tipos. Principalmente podemos encontrar filtros de partículas, coalescentes o de al carbón activado. ¿Cuándo se utiliza cada uno de ellos? Depende mucho de la aplicación. Eso es lo que vamos a hablar acá, de que existe una normativa, que es la normativa ISO 85731, que nos dice cuál es la calidad de aire comprimido que yo voy a utilizar para cada una de las aplicaciones en las cuales yo vaya a utilizar, en este caso, aire. Bueno, el proceso de filtración. El proceso de filtración del aire comprimido pasa a través de un medio filtrante que retiene las partículas contaminantes. Diferentes grados de filtración aseguran la eliminación de partículas de distintos tamaños. Ok, ¿de qué depende estos grados de filtración? De la aplicación que yo vaya a utilizar aire comprimido. Ok, dependiendo de la aplicación me van a exigir que yo tenga diferentes tipos de clases. Ok, según la norma de aire, de calidad de aire ISO 85731, nos dice que tengo 6 clases. Tengo de la clase 1 hasta la clase 6. Ok, donde yo puedo observar el contenido de partículas sólidas, puedo observar el contenido de agua y el contenido de aceite. Por ejemplo, para la clase 1, por alguna aplicación de clase 1 que me exija, diga la aplicación, esta aplicación se debe utilizar clase 1 para partículas sólidas. Ok, para partículas sólidas, mínimo debe tener ese filtro de 0.1 a 0.5 micrones por metros cúbicos, 100 micrones. Ok, ahora de 0.5 a 1.0 micrones por metro cúbico debe haber 1. Y asimismo, de partículas de tamaño de 1.0 a 5.5 micrones debe haber 0. Eso es lo que me exige la clase 1. Ahora vamos a ver qué me exige en clase 1 para agua. Para contenido en agua, para presión, desde un punto de procesos de presión de a menos 70 grados centígrados. Y para aceite, en este caso me está exigiendo que debe haber 0.01 miligramos por metros cúbicos. ¿Ok? Y asimismo, para los diferentes tipos de clases, tienen que cumplir ciertos requerimientos dependiendo de la aplicación. Bueno, aquí vemos los diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, acá podemos observar que para cilindros neumáticos nos exige la normativa ISO 8573, que debe ser para partículas sólidas de clase 3. Vamos a ver qué nos exige en clase 3. Para clase 3 de partículas de 0.5 a 1 micrón, debe haber 100.000 partículas por metro, perdón, 10.000 partículas por metros cúbicos. Y para partículas de 1 a 5 micrones, debe haber 500 partículas por metro cúbico. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. Como estamos viendo el mismo ejemplo, estamos viendo cilindros neumáticos. Ahora, para contenido en agua me pide que sea de clase 4. Asimismo, para contenido en agua debe ser de clase 4. Ahora vamos a ver para contenido en aceite, cilindros neumáticos nos dice que debe ser de clase 5. ¿Qué nos exige de clase 5? Nos exige que no tiene ninguna especificación para clase 5, ¿ok? Entonces no habría problema en ese caso. Y asimismo, dependiendo de la aplicación que yo vaya a requerir, la normativa ISO 8573 nos da una ayuda en este caso de la clase que necesito yo de aire, de calidad de aire comprimido. Ok, aquí cómo funciona el filtro. El filtro como tal ingresa el aire comprimido, ingresa el aire comprimido, ingresa el aire comprimido. Por aquí ingresa el aire comprimido. ¿Listo? Y aquí hay unos deflectores. Los deflectores son como unas rejillas que me le van a dar dirección a ese aire comprimido. ¿De qué forma va a dar la dirección? De forma de torbellino, ¿ok? De forma de torbellino.
a través del vaso del filtro. ¿Ok? Entonces, las partículas de agua que se hayan encontrado en este aire comprimido de entrada que ingresa por aquí, las partículas de agua como tal se van a ir escurriendo por las paredes y por gravedad va a ir hasta la parte inferior del vaso, la cual después será purgada por la válvula de purga. Aquí puede haber una válvula de purga manual o una válvula de purga automática, ¿ok? Después ese aire comprimido pasa por el elemento filtrante, dependiendo de la aplicación, yo voy a tener un elemento filtrante específico, es lo que hablamos anteriormente. Lo que me dice dentro de la normativa para esa aplicación, debo utilizar un filtro de esa clase, ¿ok? Bueno, pasamos al regulador de presión. ¿Cuál es la función del regulador de presión? Mantener una presión constante de salida independientemente de las fluctuaciones de presión de entrada. Existen diferentes tipos de reguladores de presión. Los más utilizados y que comúnmente se ocupan en la industria son los reguladores de diafragma para aplicaciones de neumáticas, usados para aplicaciones de baja a mediana presión. Bueno, la función de este regulador de presión, nosotros giramos el tornillo de ajuste, la cual me hace retraer el resorte de ajuste o muelle. Se retrae, lo cual hace que mi diafragma también se retraiga. ¿Ok? Esto me permite el paso de la entrada del aire que pasa, el aire comprimido que pasa por esta dirección me permite el paso y a través de una visualización de un manómetro, yo puedo ir regulando la presión que quiero de salida como tal. Es importantísimo mencionar que yo máximo puedo regular menor a la presión de entrada. ¿Ok? Yo no puedo regular una presión por encima de la presión de entrada. Sería ilógico contar y estaría violando las leyes de conservación de energía como tal. ¿Ya? Eso. La simbología para regulador de presión, el que me indica aquí. Esta es la simbología para regulador de presión. Ok. También tenemos reguladores de pistón, también utilizados para aplicaciones de alta presión. No se utiliza mucho en la industria ecuatoriana, sino tiene aplicaciones específicas, ¿no? Bueno, el ajuste y calibración del regulador es importantísimo. Es importantísimo realizar mantenimientos periódicos de ajuste. ¿Por qué lo digo esto? Porque puede darse que la fuente de energía neumática, el compresor, por temas de eficiencia, consumos en otras partes, en otra línea, puede ser que la entrada esté mucho menor la presión, en la cual yo había regulado, ajustado desde un principio, la cual requiera un reajuste, en este caso del tornillo regulado. Entonces es importante realizar un mantenimiento y calibración periódica. Pasamos al lubricador. La función del lubricador es introducir una cantidad controlada de aceite al aire comprimido para lubricar los componentes neumáticos. ¿Qué tipos de componentes neumáticos? Pueden ser cilindros neumáticos, pueden ser motores neumáticos y pueden ser otro tipo de herramientas que yo utilice, como un percutor neumático y otros tipos de compuertas que se pueden utilizar, ¿no? Tipos de lubricadores. Existen nebulizadores, existen lubricadores por goteo. Los nebulizadores generan una niebla de aceite para aplicaciones generales y en cambio los de goteo permiten el control más preciso de la cantidad de aceite, que es a través de un tubito, que por la función de capilaridad me va a permitir la subida de este líquido y ir lubricando dependiendo de la entrada que yo tenga de aire comprimido. Bueno, la lubricación de estos componentes neumáticos evitan que el prematuro deterioro de los mismos, provocado por la fricción y la corrosión de los metales. Como sabemos, ciertos metales se corroen. Eh, Al no tener un lubricador, disminuye notablemente su vida útil. También
Si yo no tengo este tipo de lubricadores, también hay un aumento de los costos de mantenimiento y un aumento de los tiempos de reparación. La simbología para lubricadores es el de aquí. No, listo. ¿Cómo funcionan los lubricadores? Hay una entrada de aire comprimido y aquí yo tengo, en este caso es una aplicación por goteo. Lubricación por goteo. Aquí pasan el aceite. Aquí vemos que tengo un filtro de aceite de bronce y aquí tengo el tubo de aceite. Este tubo de aceite me va a permitir la subida del aceite en este caso, por capilaridad. ¿Ya? ¿Qué tipos de aceite se utilizan para los lubricadores? Bueno, se utilizan de dos tipos, el aceite ISO BG32 y también el aceite SAE 10. SAE 10, ¿ok? También se utiliza el aceite SAE 10. Como recomendación, en términos generales, la cantidad recomendada de aceite para 10 metros cúbicos de aire es 1 centímetro cúbico de aceite. Es especialmente necesario cuando los componentes han sido operados con aire lubricado. Importantísimo. El lubricante debe proteger contra la corrosión y prevenir que los materiales de sello se contraigan, hinchen o deterioren. Generalmente se utiliza NBR para los sellos de componentes neumáticos. La viscosidad que debe cumplir este aceite debe ser adecuada, ni muy alta ni muy baja. Debe ser tal cual para la aplicación que se vaya a necesitar. Se recomienda revisar regularmente el envase plástico y la ventana de dispensión para asegurarse de que no estén dañados, fracturados o envejecidos. Bueno, esto sería todo con respecto a unidades de mantenimiento FRL. Les agradezco mucho. Si tienen preguntas, los pueden dejar en la cajita de comentarios.